Buenos días, televidentes. Mi nombre es Sofía Uribe. Hoy, en La Roja Redonda, vamos a tener a los siguientes invitados. José Luis Salinas, Buenas noches. Sebastián Mejía, Buenas noches. Jacobo Cuadros Buenas noches. y, por último, Martínez Saxe. Buenas noches. En este episodio de La Roja Redonda, el tema de discusión es la dualidad del ser como consecuencia de la introspección. Entonces, ¿comenzamos? Sí, la verdad, Sofi, me parece un excelente tema para discutir, porque actualmente este cobra mucha importancia, sobre todo en la era digital y la modernidad. Casi todos llevamos una vida doble de alguna manera, y nuestra identidad se ve frecuentemente partida en dos, en la esencia de quién somos y en la forma en que nos representamos ante los medios y ante otros. Estoy completamente de acuerdo contigo, José. Es más, considero que la introspección individual es lo que nos conduce a ser conscientes sobre la forma en que nos representamos. Al mirar adentro, conocemos lo que carecemos, lo que nos hace falta. Es precisamente esto lo que decidimos mostrarles a los otros. Deseamos verlos más completos, más felices. Y más que llevar una vida ideal, yo creo que lo que queremos es que nos idealicen. Tienen toda la razón, y en gran parte la literatura se ha encargado de retratar la dualidad del ser y la introspección inherente en ella, y esto se puede ver muy recalcado en las producciones literarias como Aura de Carlos Fuentes, La Metamorfosis de Franz Kafka y Borges y yo de Jorge Luis Borges. Estos textos no solo representan la dualidad del ser, sino que también hacen a sus lectores más conscientes de cómo ellos mismos poseen características. Yo también pienso que la dualidad del ser puede ocurrir de diferentes formas. En algunos casos es intencional. Tú formas identidades para mostrarte como una persona adecuada, ideal, y así te ven como alguien diferente a quien eres. Pero no siempre es así. También siempre existe una dualidad implícita, que solo se encuentra con altos niveles de introspección, como en Borges y yo. Borges se da cuenta, su yo en carne y hueso, el que se levanta todas las mañanas y hace actividades mundanas, es diferente a su yo, escritor, alguien forjado por los textos de Borges, que es reconocido y halagado por el público. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, se explora la identidad de Felipe a través de una introspección que se refleja en el entorno físico de los personajes. La casa en la que se desarrolla la narrativa le permite una introspección que revela una identidad dual que se divide entre el pasado y el futuro. Similarmente, en Borges y yo, esta presenta la misma idea, porque desde otro tipo de dualidad se terminan complementándose, pues aunque se muestran de formas distintas la introspección que tienen que vivir los personajes para encontrar su identidad, la dualidad dentro de esta son parecidas. En Borges y yo, la dualidad se presenta como dos formas que toma el autor, su figura pública y su figura desarrolla con sus gustos, disgustos y talentos sobre la escritura. De esta forma, una reflexión profunda y personal une a esta obra de Borges con la novela de Carlos Fuentes. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Martí, y hablando un poquito más sobre Aura de Carlos Fuentes, en esta obra se refleja la dualidad del ser entre Aura y Consuelo, ya que ellas son dos versiones de una misma persona, separadas ya sea por la edad o por la apariencia física. Aura siendo esa porción inocente y joven, y la anciana siendo el lado oscuro y decadente del personaje. Hay un Borges interior y un exterior, y se hace la diferencia muy recalcada entre ellos, aunque esto no sea intencional. Por otro lado, Carlos Fuentes juega con la realidad y trata de crear una realidad donde Felipe se ve a sí mismo con Aura en las fotografías viejas del general con Consuelo. Esto no discierne entre su realidad actual, en la que él piensa que él y Aura son los de las fotografías. Exactamente. Para dar un ejemplo textual sobre la relación entre Aura y Consuelo y esa particular dualidad, es en el capítulo 4 de la obra, cuando Felipe tiene un encuentro amoroso con Aura, sin saber que Consuelo está en el cuarto. Después del encuentro amoroso,
Aura se dirige a Consuelo, que está escondida en el rincón, y las dos se levantan al tiempo, Consuelo de la silla, Aura del piso, caminando pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara del anciano. En una gran parte de la novela, las acciones de Aura son un espejo de las de la anciana, quien encuentra la juventud eterna al dividirse en dos por medio de la brujería. Sí, Sebas, y la verdad, me parece que esta dualidad del ser muestra cómo una persona puede llegar a hacer todo en su poder para tener la juventud eterna. En la modernidad, un ejemplo de esto es como hacen una gran cantidad de personas hoy en día con las cirugías plásticas, que muchas personas siempre desean ser más jóvenes con el fin de ser percibidas como eso, para que el mundo las vea como útiles o ideales. Así, de cierta forma, ellas no se sientan de esta manera. Y ser percibidas de esta forma ayuda a las personas que se sientan ellas mismas también desde ese punto de percepción. Por otra parte, yo creo que podemos conectar esto particularmente con Aura y la dualidad del ser, porque hay una oscilación entre un carácter que es demoníaco y mágico, y hay una identidad casi angelical y contemplativa. Y es esta dualidad que distingue el deseo como está presente en las palabras del general Llorente, cuando dice, Consuelo, también el demonio fue un ángel antes. Y esto hace una referencia a la dualidad, no solamente de su esposa, quien es una mujer devota y una hechicera al mismo tiempo, sino que yo creo que también es como un mensaje sobre lo que significa ser humano y la dualidad que es intrínseca a nuestra condición de humanidad. Estoy de acuerdo. Por otro lado, el autor también juega con la realidad física y trata de crear una realidad donde Felipe se ve a sí mismo con Aura en las viejas fotografías del general con Consuelo y ya no discierne qué es la realidad. Em, pues si es con Aura o si es con Consuelo. Y cuál es la pasada relación con la anciana. Su identidad es completamente dual y se ve esa dualidad en su existencia entre la juventud y la vejez. Aquí el tiempo es lo que crea esa realidad dual que vive Felipe y sirve como un elemento que permite identificar la dualidad de su propio ser a través de esa introspección. El tiempo es lo que los separa. Pero Aura no es el único texto que refleja la dualidad del ser en los personajes. Cuéntanos, Jacobo, sobre la Metamorfosis de Frank Kafka, que es otra novela en la cual se puede observar claramente la dualidad del ser y la introspección. Claro, Sofi. La Metamorfosis nos narra la historia de Gregorio Samsa, que es un personaje que una mañana se levanta transformado en bicho. La manera en la que el autor retrata esta transformación lo hace notar algo tan natural para el lector que se vuelve algo cotidiano. Ya más hacia el tema de la dualidad del ser y cómo se refleja en este texto, podemos hablar sobre la separación del ser que hay dentro de Gregorio cuando se convierte en bicho. Podemos separarlo en dos. Un Gregorio mental, que es la persona dentro del bicho, que es la persona racional, y un Gregorio físico, que es la persona que se refleja ante los demás. Al comienzo del texto, esta división entre los dos es muy notoria, tanto que se puede alcanzar a escuchar el Gregorio mental eh, reflejado en el Gregorio físico. Pero conforme la novela va avanzando, esta línea se hace muy borrosa y hasta Gregorio mismo empieza a discernir entre su ser humano y su ser bicho. Estoy completamente de acuerdo. Em, para mí, en esta novela, a diferencia de ahora, donde el tiempo es lo que crea esa separación, esa dualidad en la realidad, en esta novela, lo físico es lo que crea esa separación y que causa la introspección que vive Gregorio, que pues es inducida por ese cambio físico que vive y que además refleja su realidad emocional. A lo largo de la historia, Gregorio Samsa empieza a sentirse como un bicho con el paso del tiempo y gracias a las actitudes de su familia ante ese sentimiento de disgusto vuelto realidad en la forma del repugnante bicho. Em, pero entremezclándose con ese sentimiento de asco, como mencionó Jacobo,
Gregorio también siente su humanidad a través de las emociones nobles que demuestra a lo largo de la historia. Su ternura hacia su familia, especialmente hacia su hermana, se mezclan con los otros sentimientos de horror y tristeza que forman la identidad dual dentro de Gregorio. Exactamente. Se divide entre su identidad mental de ser humano y su identidad física de bicho. Es importante reflexionar sobre cómo esta identidad es vista por las personas. Hemos hablado de instancias en las que las personas crean una identidad para ser percibidos de una manera positiva. En esas instancias, como en las cirugías plásticas, las personas aparentan ser algo para que las vean de una manera que verdaderamente no son. Pero en el caso de Gregorio, él no escogió su identidad física de bicho, y esta es vista por las personas a su alrededor como algo negativo. Es más, cuando la historia va progresando, su identidad física va siendo más y más rechazada, hasta que Gregorio decide rendirse y sacrificar su persona física y su persona mental para que su familia deje de sufrir por su condición. Yo pienso exactamente así y creo que tu idea más o menos me lleva a la que yo quiero aportar, que es básicamente que Gregorio toma esta decisión después de una serie de introspección, luego de determinar que la lucha entre esa dualidad que él tiene dentro de sí mismo, esa identidad física y esa identidad mental, era una causa perdida para su existencia. Entonces, ese debate dentro de Gregorio, finalmente sucede que después de pensar en lo que según él sería lo mejor para su familia y decide dejar de comer y termina muriendo dentro de su cuarto y es encontrado días después por su familia. Y ahí me parece que este momento es importante porque es como una forma de Kafka decirnos que dentro de lo que él sentía en ese momento y dadas todas las experiencias kafkianas, la dualidad del ser no puede coexistir y que en algún momento va a llevar a la destrucción de este individuo. Entonces, como que Borges también lleva a cabo esta misma lucha en Borges y yo, cuando identifica una división entre Borges el escritor y Borges la persona. Pero en este caso, Borges no apunta a la destrucción del individuo, sino que pues termina reconociendo, cuando él escribe Borges y yo, él se encontraba en un estado de depresión severo, se encontraba enfermo, pero de cierta forma yo creo que entiende que esa dualidad del ser no es como, no es como la justificación para la destrucción individual y que sí pueden coexistir de cierta forma porque existe el Borges escritor, porque existe el Borges humano. Me gustaría conectar ambos personajes, tanto la metamorfosis como Borges y yo. Ambos dudan de su existencia y de lo que son. El personaje Gregorio en Metamorfosis al principio de la novela, al despertarse y desconocer de su físico. Y el autor Borges al final del ensayo al preguntarse sobre su identidad. Él aborda la dualidad del ser en Borges y yo de una manera impresionante. En poco más de 300 palabras, logra transmitir mucho. En esa historia, el doble se presenta en la dualidad entre Borges, el escritor, y Borges, el hombre. Además, discute la diferencia entre su persona pública y la privada. La imagen pública del escritor refleja su realidad interior. Esto se puede ver en la última frase del ensayo, donde él dice, no sé cuál de los dos escribe esta página. Por el otro lado, el ser y no ser va encadenado a la realidad de cada ser humano. Esa duda de lo que somos, el no conocernos lo suficiente y la esencia que nos conforma, el conflicto existencial y el concepto de yo que soy. Y el estar perdido dentro de uno es algo que se ve en la cotidianidad. La sociedad conlleva a una búsqueda de lo que realmente somos y puede causar que por la fama o las apariencias se distorsione aquella. A partir de esto tomamos como referencia la película Ha nacido una estrella, donde el personaje principal, un cantante reconocido, se pierde entre la fama y recurre al alcohol. Finalmente, este desconoce de lo que es y recurre a la muerte como un desahogo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofi. En esta obra se puede ver cómo Borges divide su ser en dos. El Borges famoso, que va a ser recordado por muchos años después de su muerte, debido a su fama y a todas las memorias que ha creado, y el Borges que representa la realidad de la persona como tal, su imagen privada.
Hemos analizado dicha separación de Borges y aunque sea entendible, ya que la mayoría de famosos muchas veces tengan que tener una vida cotidiana muy disímil a la que tenemos las diferentes personas en el mundo, la diferencia es que al Borges crear dos realidades, como él mismo lo explica, esto puede pues esto puede causar que muchas veces las dos realidades dentro de él se separen y creen una diferencia entre cómo él actúa, ya sea frente a las personas que lo conocen como es su vida privada y las personas que conocen a el famoso Borges, por decirlo así. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí, aquí se ve muy claramente que la dualidad dentro de Borges se ve en esa introspección profunda, que es un cuestionamiento sobre su ser. Y aquí es lo que divide su identidad. Esa dualidad se vuelve un conflicto para Borges, pues el ser de Borges famoso es su escritura, su talento, mientras que esa pasión e intelecto nacen del Borges, de la persona privada. Su pregunta al final de la historia sobre el verdadero autor de su reflexión muestra cómo su identidad dual existe de forma completamente unida, pero aún hay un conflicto ahí. El Borges externo famoso no puede existir sin el Borges interno y privado y viceversa. Su existencia sí es un conflicto, es una paradoja que forma la identidad única que es la que escribe esta introspección. Borges es los dos Borges y al mismo tiempo un solo Borges. Es el que escribe, pero ambos, los dos Borges unidos, son los que escriben. Y esa escritura nace del conflicto de los dos Borges que habitan uno solo. Exactamente. Pero Borges no crea estos Borges están implícitamente existiendo y coexistiendo juntos. Por medio de la introspección es que el Borges interno descubre la dualidad entre la persona que es y su ser externo, que es el Borges escritor, reconocido por su literatura. En la obra, el narrador establece: yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Esto demuestra lo que dijo Martina y lo que estaba referenciando Jacobo también. La identidad del Borges interno es ligada a su persona pública, y sin esta persona no existiría el Borges interior, porque esto que lo hace reconocido es parte de su identidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Quiero hacer una conexión final a un poema de Pablo Neruda. Y esta conexión la hago a todas las obras que ya hemos explorado. Porque realmente yo creo que esto nos muestra, especialmente el poema de Pablo Neruda que se llama Walking Around, nos muestra cómo todos estos elementos de la dualidad del ser son completamente reales, aunque sean explorados a través de medios fantásticos o reflexiones muy personales. En Walking Around, Neruda explora su identidad como chileno viviendo en Estados Unidos, mezclando las imágenes de, de las dos realidades en las que vive y mostrándonos cómo esas dos realidades, su estado en el que está. Y esto es algo que viven muchas personas todos los días, muchas personas que por alguna razón encuentran que su identidad también está completamente separada. Entonces podemos ver que esa dualidad del ser está absolutamente unida a nuestra realidad cotidiana, y que la literatura sirve como una forma de expresar eso y de mostrarlo de forma visual o pues literaria. Super, Martí. Y entonces yo creo que, la verdad, como hemos visto, la dualidad del ser, explorada en la introspección individual y la identidad personal, se muestran en varias expresiones artísticas, de novelas, reflexiones cortas y hasta películas. Podemos ver que la introspección propia revela de los personajes una dualidad y complejidad que internamente es parte de todos los seres humanos. Sí, José Luis, como acabas de decir, esta dualidad del ser se ve mucho pues, en programas de televisión, en películas, que incluso pues, se ven desde muy pequeños.
y lo podemos ver como es en Hannah Montana, la serie. Pues Hannah Montana, que en verdad es Miley Cyrus, tiene dos personas, pues dos vidas totalmente separadas, que pues dos diferentes personalidades, y esto se refleja mucho a la ideología kafkiana, que en algún momento las dos personalidades, para que una de las dos viva, la otra debe morir, pues que es como ocurre en el libro de Kafka, que Gregorio muere al final, pero pues esto no ocurre en la serie porque pues, una de las dos muere para que poder que la otra pueda vivir. Pues, o sea, no se mueren, ¿no? Pero como que sí hay Es, una destrucción de la identidad por parte como que de Miley y Hannah para que puedan ajá, coexistir. teóricamente hablando. Ajá, De que, forma como metafóricamente hablando, y ella muere para poder seguir siendo, pues, Miley Cyrus, por decirlo así. a mí me parece muy curioso eso, porque si esto fuera desde la ideología de Borges, Miley Cyrus, y de hecho, como que Hannah Montana también lo muestra así, que Hannah Montana no puede existir sin Miley Cyrus. Pero al final del día, Claro. como para que Miley pudiera como que mantenerse como que una persona como que sola y como que mantener como que su música y poder como que ser consciente de quién era ella tuvo que escoger una de las dos. Entonces también es muy chévere como en esta serie podemos ver tanto una ideología kafkiana que lleva a la destrucción de una identidad para la supervivencia de una persona sin la dualidad, y también nos muestra que las dos dualidades del ser pueden coexistir. No sé si Y ustedes... también la introspección que el personaje se hace a ella misma para poder comprender ella quién es como personaje y Y tomar la decisión de cuál, pues de tomar la decisión correcta, por así decirlo, Exacto. pues de Sí, sobrevivir. sí, una última cosa. A mí me parece muy interesante lo que dice José comparando a Hannah Montana con Borges y yo. O sea, sin embargo, yo pensaría que en Borges y yo, esa segunda persona, la persona que las personas ven, la persona literaria de Borges, Borges famoso, es un Borges implícito, un Borges que hay que desarrollar cierta introspección para poder encontrarlo. Sin embargo, la Hannah Montana es creada por esa misma Hannah Montana. Siento que esa relación es más parecida a la de Aura y Consuelo, que Consuelo, por medio de la brujería, decide crear a Aura para esconder su edad y para ser joven. Entonces, me parece sorprendente cómo estas dualidades, como estas dos partes de un ser pueden interactuar y en algunos casos uno termina triunfando por encima del otro. Total, Y Sebastián, sí, la verdad estoy muy de acuerdo contigo. Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una forma muy real de mostrar esas dos identidades. Y al final, eso es exactamente lo que pasa, que se tiene que dejar ir una identidad y yo creo que ni siquiera se muere, sino que se integra de una forma distinta a la persona. No se separa más a ser dos identidades completamente separadas, sino que se debe dejar ir para integrarse a una de ellas. Y yo siento que esto es particularmente cierto. O sea, me gusta que podamos verlo desde diferentes perspectivas, porque si miramos la metamorfosis y Kafka, Kafka se sentía bicho. Y puede que como que esta dualidad del ser de Gregorio Samsa se muestre entre su yo físico y su yo mental, pero igual, incluso después de la destrucción del ser, podemos ver como que sí hay una integración de esas dos personas, porque él no solamente sentía que él era un ser humano aquí racionalmente y un bicho por fuera, sino que hacia el final del libro ocurre esa integración misma que tú mencionas, Martina. Y se conecta mucho con la forma en que se sentía Kafka, porque Kafka tenía tanto odio por sí mismo y tantos rencores hacia sí mismo y tantos sentimientos tan duros hacia sí mismo que él se sentía bicho. Entonces, evidentemente sí tiene que existir también una integración, y entonces es muy chévere, como que me parece muy adecuado que podamos todos analizar cómo ocurre una gran variedad de cosas
en una gran variedad de personajes y como que eso solamente realza la complejidad de los seres humanos porque lo que ocurre en un ser humano, según como que una ideología o una novela o la literatura, puede ocurrir perfectamente en alguien, pero algo totalmente opuesto puede ocurrir en otra persona. Entonces, pues, Claro, José. Aparte, las obras mencionadas dan una perspectiva a la condición humana y a su complejidad interna. Como cada ser humano se percibe a sí mismo, también conlleva un efecto en la actitud del mundo externo, el comportamiento en él y las condiciones que uno tiene y las acciones que uno toma frente al mundo externo. Pues me gustaría terminar diciendo que me parece un poco, pues muy interesante como en tres diferentes textos de diferentes épocas y pues en la actualidad se puede notar el mismo comportamiento en las personas y pues como que pues esta conexión pues, que hemos hecho aquí, pues que se puede ver en diferentes épocas y en diferentes textos, pues no sé, me parece muy interesante. Les quiero agradecerles acá a todos por ser parte hoy de, de este, de esta charla tan interesante. Y bueno, televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por Hasta luego. invitarnos. que estén muy bien todos. Buenas noches. Muchas gracias por Buenas invitarnos. noches. Nos Gracias. vemos.